Hola, mi nombre es Jaycee Alzate y hoy vamos a hablar sobre el análisis de la película El Indomable Will. Abordaremos temas sobre cómo actualmente, según la película, se violarían algunas normas éticas que actualmente rige lo que es la APA, el Código Deontológico y el Código de Ética venezolano. Mi compañera Juliet Ruiz nos explicará cuáles son los dilemas éticos y qué es un dilema ético desde la psicología. Hola, mi nombre es Juliet Ruiz y seguidamente les voy a aclarar un poquito lo que es un dilema ético. La ética es el buen proceder del profesional, el bien hacer, el tener rigor en las investigaciones, el carácter crítico científico, la honestidad, el buen proceder dentro de la práctica psicológica. La mala praxis, al contrario, es el que a través de la práctica psicológica se hace daño, es decir, que trae consecuencias negativas tanto para la persona que se está asistiendo como para el mismo profesional, trayendo consecuencias también a nivel legal. De allí viene el dilema ético. El dilema ético es la confrontación de principios y normas establecidas. No es que haya una ausencia en el código, simplemente es cuando un principio o una moral los valores se confrontan. Y entonces, si el psicólogo actúa basado, por ejemplo, a un principio, puede estar teniendo fallas éticas en cuanto a la norma. Entonces ahí es donde entra el dilema ético y tiene que ser, dependiendo del caso, ser estudiado a profundidad para que el psicólogo pueda superar la situación y llevar a feliz término, beneficiando en este caso al cliente y que por supuesto el profesional también se vea beneficiado. Bien, dentro de la película encontramos algunos dilemas éticos que en la actualidad son bastante cuestionables. Dentro de la película encontramos algunos dilemas como emoción versus razón. ¿Qué es esto? Podemos ver el momento en que el psicólogo toma por el cuello a Will y podríamos decir que obviamente violó la ética al ejercer la violencia, pero tenemos que tomar en cuenta que el psicólogo también tenía su proceso de duelo y que los códigos deontológicos del psicólogo nos exigen que el psicólogo debe tener su propio psicólogo, debe estar en su propio tratamiento y él al estar en un proceso de duelo, cuando entró en confrontación en algunos temas con Will, se vio que le tocó esa parte sensible. Como consecuencia de no tratar, de no tener un tratamiento adecuado, él actuó con violencia, por lo cual violó el código de ética del psicólogo, no asistiendo a psicología, tratando su propio proceso y a su vez ejerciendo violencia. Ahí hubo un dilema entre emoción versus razón. Es de saber que los psicólogos somos seres humanos también y también tenemos procesos de la vida diaria que son sensibles para nosotros. Aquí es donde entra la cuestión de que tenemos que saber qué casos debemos tomar, podemos manejar y cuáles no. Está el beneficencia y no maleficencia. Esto refiere al hecho de que hay cosas que parecieran que ser perjudiciales para el paciente, pero a la larga son de beneficios. Vemos el ejemplo cuando él entra como en confrontación con Will, que los dos caen como a un mismo nivel, ¿verdad? Como que se igualan en conversación, que pareciera que se faltaran el respeto. En realidad, a la larga podemos ver que este comportamiento lo que hizo fue que Will se ganara el respeto del terapeuta, que él aceptara, porque él venía acostumbrado a que él le faltaba el respeto al terapeuta y el terapeuta suspendía la terapia. También hay que tener en cuenta que Will viene de hogares de acogida, estuvo en varios hogares de acogida de joven, tiene una herida de abandono, entonces él está acostumbrado que al ser rebelde automáticamente lo abandona. En las relaciones humanas, que es otra de las partes éticas que son
un dilema en esta película, podemos ver cómo él, al ver que el psicólogo, aunque él era grosero, aunque él era rebelde, aunque él no respetaba límites, no respetaba la autoridad, el psicólogo, al permanecer firme y en algunos momentos incluso llegar a retarlo, él se logró ganar el respeto el respeto de Will. Entonces hay cosas que son, podrían decirte que son maleficencia, pero a la larga es en beneficio del paciente. En las relaciones humanas se cuestiona mucho la amistad que hubo entre Will y el psicólogo, pero tenemos que tener en cuenta también que la parte que venía Will de abandono, de que él no confiaba en nadie, que venía de hogares de acogida, fue una de las estrategias que utilizó el psicólogo para lograr ganar la confianza de él, porque tenemos que saber que como psicólogos, si no tenemos buen rapport, si el paciente no confía en el psicólogo, si el paciente no logra tener esa confianza en el psicólogo, el tratamiento, la terapia no va a funcionar. Entonces el psicólogo de esta manera, su contratransferencia fue ganarse su confianza y cubrir como esa parte paternal que él necesitaba. Obviamente al final pues se dan un abrazo y dice que van a estar en contacto y bueno, eso es un dilema ético de los que hay presentes en la película. Bueno, a continuación voy a ver las diferentes sesiones que se dio dentro de la película El indomable Will Hoffman. En la primera escena, en la primera sesión que se dio, hubo el confrontamiento dentro de las personalidades de psicólogo-cliente, donde está el contacto y la dificultad de la alianza. Allí es donde se maneja lo que es beneficencia, maleficencia, hubo objetividad, subjetividad. Es uno de los primeros encuentros que tuvieron los dos personajes. Seguidamente, en la gestión de la dificultad de la alianza, ya hubo una primera experiencia. La siguiente experiencia se manejó un lenguaje que estuvo a nivel del cliente. Se puede decir que ese tipo de lenguaje de alguna manera es para tener un acercamiento más sólido con el cliente. En la tercera sesión está el mutismo. Es cuando el paciente no participó dentro de la terapia, estaba en silencio, y eso es un mecanismo de autoprotección. Y finalmente aceptó el desafío, abandonando ese mutismo y teniendo un diálogo con el terapeuta. En la sesión del proceso autointerrupción, que fue de manera defensiva, son los diferentes lenguajes que se manejan en las diferentes sesiones que tuvo el psicólogo con el cliente. De alguna manera es el proceso que se dio para poder tener un acercamiento más exitoso, aperturando a la reflexión y el entendimiento entre ambas personas. Claro, esto se dio de manera gradual. Incluso en la quinta sesión, que fue de aprendizaje experiencial, que es una apertura a la alternativa experiencial, fueron los diferentes argumentos que dio el psicólogo al cliente cuando manifestó experiencias de su vida personal, enfocándolas de tal manera para que el Will reflexionara o colocara los pies en la tierra, se viese como en un espejo para poder proyectar las emociones en su propia vida, en su cotidianidad. ¿Qué pasó en ese momento? Después de esa sesión, Will empezó a reflexionar y a tener experiencias ya vividas en el entorno, donde se podía ver que el ejemplo que le dio el psicólogo, él lo empezó a emplear en su cotidianidad, trayendo respuestas positivas para su propia vida. Por tanto, en las diferentes experiencias que se dio en las sesiones, era para que el propio paciente confrontase sus ideas y sus emociones, impulsándolo a una experiencia de crecimiento personal, aceptando su yo, perdonándose, también dando aceptación a lo que ve en su entorno para su propia vida. En este caso también se utilizó el acceso al dolor primario adaptativo, donde el psicólogo evocó sus inicios, su infancia, para que
la infancia de Will para que este mismo pudiese sacar todo ese sentimiento reprimido que tenía y poder afrontar su realidad. Entonces, en estas diferentes escenas es cuando se puede preguntar, se puede dar a relucir los diferentes dilemas éticos como objetividad, subjetividad, relaciones humanas, cómo fue el vínculo del psicólogo con el cliente, hubo beneficencia, maleficencia, qué fue lo que sintió el psicólogo, cómo manejar el psicólogo al cliente dentro de una terapia particular, cómo manejamos nosotros la ética dentro de la terapia psicológica para que siempre esté en pro del cliente y a su vez también para que se vea beneficiado el profesional, porque no podemos olvidar que el profesional también debe velar por su salud mental. Como dice Lux en una cita, dice, la ética debe estar a la altura de lo que nos ocurre. Bien, en los artículos de la APA y del Código Deontológico del psicólogo venezolano violados en la película podemos encontrar, entre otros, uno de los más principales es otras formas de acoso. Aquí lo podemos observar cuando se trata de un lenguaje denigrante, un lenguaje poco ético y las maneras como de comportarse, ¿verdad? Evitar el daño, cuando se puede observar cuando él quiso estrangular de alguna manera en un arrebato, en un impulso, quiso estrangular a Will. Y relaciones múltiples, que es en la relación que algunos infieren que fue bastante personal. Ahora, el Código de Ética venezolano también nos da algunos artículos que debemos respetar y hacer valer para darle dignidad a esta digna profesión. Entre esos tenemos el artículo 15 que habla del respeto a la integridad del ser humano en los distintos ámbitos en que se desempeña. Otro de los artículos es que el psicólogo debe abstenerse de cometer actos que atenten contra la moral de su paciente. Entre todo esto tenemos que saber que los códigos deontológicos, los códigos de ética van en base a la moral, a las buenas costumbres, al bienestar del paciente como tal. Todos ellos son importantes, son esenciales en la práctica de un buen psicólogo. Uno de los aspectos más resaltantes en la película fue la manera estratégica en que el psicólogo abordó la situación del cliente para poder dar beneficio y solución a su problemática. Como dice Peirce Goodman en su cita, que la ética del psicólogo es procurar el bienestar del cliente utilizando mecanismos oportunos para conseguir el fin terapéutico. Esto quiere decir que el psicólogo debe tener en su haber estrategias y técnicas que sean oportunas dependiendo del caso que se esté estudiando para que se pueda beneficiar la salud mental, emocional del paciente y mejorarle la calidad de vida. A su vez también el motivo de consulta, la manera como se dirigió la consulta dentro de la película, el psicólogo dejó que el mismo cliente también tuviese autonomía en las decisiones, lo dirigió para que él tuviese decisiones conforme a las experiencias que estaba teniendo en su cotidianidad y también llevando su experiencia de manera reflexiva. El psicólogo en el ejercicio de la profesión debe estar actualizado, debe tener rigurosidad en cuanto a la investigación, las técnicas y estrategias que se utilizan dentro de la terapia para que realmente haya un éxito profesional y a su vez con ello está beneficiando la salud del cliente. Para ello es importante tener en cuenta los diferentes códigos y cuando haya alguna situación que tengamos que afrontar algún dilema ético, algún conflicto de valores, entonces poder utilizar la guía que nos da estos códigos para permitir dar una mejor solución a la problemática que se nos pueda estar presentando. Bien, como conclusión,
tenemos que decir que por eso mismo en la película hablamos de dilemas éticos. Hay cosas que son cuestionables, que son debatibles, dependiendo de la corriente, de la cultura y de la época donde nos encontremos. Lo que sí es cierto es que grandes sabios desde la época de Aristóteles nos dicen que es posible ser un buen ciudadano sin poseer virtudes que hacen del hombre un ser de bien. La ética es todo lo que distingue a un psicólogo, es algo que le da reconocimiento, es algo que le da credibilidad. La ética es lo que llena de... Son estos valores culturales, son lo que llena de bienestar a la persona. Cuando llegamos a un psicólogo con ética, tenemos la certeza y la seguridad de que la integridad física está resguardada, de que hay efectividad en el tratamiento psicológico, de que se va a hacer un buen procedimiento en todas las áreas que ésta corresponde. Bueno, esta fue mi explicación, mi exposición por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.